Buenas tardes, profesora. Voy a explicar el tono muscular comenzando por la parte axial y apendicular. Apendicular quiere decir lo menos superior e inferior. Y la parte axial es la zona central de la cabeza, tronco y parte pélvica y escápula. Siguiendo con la primera maniobra, hablamos del paciente en decúbito supino. La maniobra es el ángulo de los autores, entrada caudal de terapeuta. La toma va a ser en muslo y pierna. Vamos a hacer una reducción de cadera. Y ese ángulo que se forma en la parte media es llamado, considerado ángulo de los autores. Siguiente maniobra, la maniobra de la bufanda. Agarramos la toma del tronco, paciente en decúbito supino, entrada lateral del terapeuta. La otra toma va a ser en brazo y antebrazo. Vamos a llevarlo pasando de la línea del codo. Si pasa, hablamos de un paciente hipotónico. Si el movimiento se queda antes de la línea media, hipertónico. Y si el movimiento es normal y compuesto, estábamos hablando de un paciente normotomo. El siguiente maniobra es paciente la maniobra de talón-oreja, paciente en decúbito supino, entrada para el terapeuta, llevamos, la toma va a ser de muslo y pierna llevando hacia la oreja. Si el movimiento va hipotónico, si el movimiento se queda hacia ahí, aquí en una altura promedia, paciente hipertónico, si el movimiento llega y no supera la línea de oreja, paciente normotomo. La otra maniobra es la maniobra manos sobre antebrazo. Paciente en decúbito supino, entrada a de terapeuta. Lo que vamos a hacer es tocar la parte dorsal de la mano llevando hacia el antebrazo, ¿no? Si la mano cae, un paciente hipotónico. Si el movimiento es muy ligero, un paciente normotómico. Si hablamos de un movimiento muy rígido que no se puede llevar hacia el antebrazo, un paciente hipertónico. La siguiente maniobra es la maniobra de ángulo de la dorsiflexión del pie, que es paciente en el cúbito supino, entrada caudal de terapeuta. Vamos a hacer una toma en la zona de la pierna y la parte plantar del pie, llevando a una dorsiflexión. La siguiente maniobra es la rotación lateral de la cabeza, paciente en el cúbito supino, entrada lateral del terapeuta. Una toma en el tronco, vamos a agarrar la parte craneal haciendo una rotación de cabeza. La siguiente maniobra es la extensión de tronco. Lo que vamos a hacer aquí es realizar un decúbito lateral del paciente, entrada a la posterior del paciente. Vamos a hacer una fijación en la parte del tronco, en la parte posterior. Fijamos también la toma en piernas y tobillos, realizando una extensión de tronco. Si el movimiento es rígido, hipertónico. Si el movimiento es normal y continuo, un paciente normotomo. Pero si el movimiento da, ¿no?, muy continuo, muy rápido, el paciente hablamos de una hipotonía muscular. La siguiente maniobra es maniobra de flexión de tronco. Paciente en decúbito supino, entrada a cabal del terapeuta, una toma en tronco, toma en pierna y pies. Vamos a hacer una inclinación de tronco, ¿no? Si el movimiento va más allá del rango habitual, hablamos de una hipotonía. Si el movimiento es muy rígido y limitante, una hipertonía. Un movimiento normal y continuo, un tono normal. Luego sigue el balanceo de manos. La maniobra de balanceo de manos no solamente se puede hacer en manos, sino también en pies, que es paciente en decúbito supino. También lo podemos hacer entrada lateral, pero por mi posición y comodidad, yo lo prefiero hacer en decúbito supino, entrada caudal de terapeuta. Vamos a dar la parte del inferior de la muñeca y vamos a hacer un movimiento repetitivo de flexo-extensión. Si la mano cae, hablamos de un paciente hipotónico, tanto para adelante y para atrás. Si el movimiento es muy rígido, no se puede hacer un movimiento o es asimétrico, un paciente hipertónico. Y si es un movimiento continuo y muy bien, hablamos de un movimiento, un tono normal, ya considerado normotomo. Luego tenemos en los pies igual un movimiento que debería ser simétrico. Después hablamos de la parte de las maniobras de la parte axial. Tenemos suspensión ventral. El paciente lo vamos a tomar de la parte del tronco. Si la cabeza cae, un paciente hipotónico, tanto como manos como pies. Si la cabeza va a una extensión, así como puede ir las manos y pies, hipertónico. Pero si el movimiento es de una ligera flexión, un paciente normotomo. Una suspensión axilar es de esta manera, tocando la parte axilar del paciente. Si la cabeza va hacia atrás, un paciente con hipotonía. Si el movimiento es rígido y limitante, una hipertonía. Si el movimiento es continuo y normal, un normotomo. Así como una suspensión vertical de pies, que es así el paciente. Si la cabeza cae, brazos cae, hipotónico. Si el paciente realiza una ligera flexión de cabeza, normotomo. Sí, pero si el movimiento es muy brusco, el paciente realiza una completa flexión de cabeza, es como una
ligera aducción de hombros, un paciente hipertónico. Y por último, la tracción desde supino ascendente. Paciente en decúbito supino, entrada a del terapeuta, vamos a hacer la toma desde agarrando la parte de la mano y antebrazo, llevándolo hacia decúbito sedente. Si vemos que la cabeza cae, paciente hipotónico, pero si realiza un movimiento brusco, tosco y muy limitado, un paciente hipertónico, pero si el movimiento es normal y continuo, un paciente con un normotono. Y eso serían todas nuestras maniobras. Gracias.